James Joyce es sin duda un escritor capital dentro de la literatura universal. Su obra narrativa es celebrada y reconocida a nivel mundial. Basta mencionar, por ejemplo, su famosa novela Ulises o su libro de cuentos dublineses, entre otros libros más. Pero él también es el autor de una obra poética interesantísima, que acaba de ser publicada justamente bajo el título de Poesía Completa, con traducción, estudio y notas del escritor peruano Carlos Arámbulo. La publicación es de Campo Letrado Editores y se ha llevado a cabo gracias a los estímulos económicos del Ministerio de Cultura. Justamente sobre la poesía de Joyce, sobre esta traducción, conversé con su traductor, Carlos Arámbulo, y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias primero por tu tiempo y por permitirnos conversar sobre tu traducción de Joyce y su poesía completa, traducción, estudio y notas tuyo, y publicado por Campo Letrado Ujú. Editores. Muchas gracias por la Bueno, antes invitación, de tocayo. empezar a hablar, no, al contrario, Carlos, eh, antes de empezar a hablar de la poesía en sí de Joyce y más específicamente de tu traducción, Ujú. quisiera empezar, digamos, por algo anecdótico, pero no menos interesante, que es, o por lo menos para mí, saber cómo fue tu primera aproximación a la obra de Joyce, si recuerdas esa Mm, primera lectura, ese quizás primer deslumbramiento, ¿no? ¿Cómo llegas mm. a Joyce? Sí, a ver, yo había ingresado a la Católica el año 82, tenía 16 años. Y pasé mi primer ciclo de estudios generales ah, como Tyrion Lannister, ¿ya? Los conocedores sabrán cuál estado fue ese. Y cuando ya comencé a enseriarme con los trabajos, recuerdo que yo trabajaba en la Academia Trainer, que era una academia entonces bastante conocida, ¿no? Importante, para ingresar a Católica sobre todo. Me habían convocado para comenzar a trabajar ahí. Y entre el grupo de profesores, bueno, habían varios, pues, ¿no? Estaba eh, Coco Marcone, Mario Montalbetti, Eduardo Chirinos, desde ahí los conocí. No, yo era un pipiolo, pues no, ellos me llevan como 7, 8 años, creo. Y un día, no sé cómo salió el tema conversando con Chirinos en el jardín de la Católica, delante de la cafetería, que antes era una cosa infame, ¿no? Como de un Nordex que calentaba horriblemente. Y me preguntó, ¿no? Si ya había leído el Ulises. Y le dije, mañana lo leo. Puro picón, ¿no? Peleón para no dejar de leerlo. Así que comencé a leerlo y no pude parar. O sea, sí, solamente me ha pasado 3 veces eso en la vida, creo. Una vez fue con Joyce, la otra vez fue con Ulises. Ese estado, ¿no? De sorpresa absoluta, ¿no? Increíble. Eh, de- Te hace pensar qué estoy haciendo, qué suerte tengo en mi vida de poder escuchar esto, ¿no? Entonces esa fue la primera vez. La segunda fue cuando mi querido amigo Lucho García me hizo escuchar a Alan Holdsworth, ¿no? Y la otra fue, eh, a ver, Holdsworth, sí, claro. Y la tercera fue también con otro músico, ¿no? Cuando comencé a escuchar a Frank Zappa. Entonces fueron 3 sucesos que se dieron más o menos contemporáneamente, más o menos en el mismo tiempo, ¿no? Y quizá yo estaba en ese estado de ánimo especial, ¿no? De recibir todo, es una esponja, pues a los 17, ¿no? Y me zambullí en el libro, de ahí busqué el retrato del artista, de ahí busqué dublineses, y ahí después comencé a leer la poesía, ¿no? Después que conseguí el Finnegan's Wake, como unos 4 años después, ¿no? En la edición maravillosa de Faber and Faber, que me la logró enviar mi hermana. Y así, comencé a leer Joyce, ¿no? Y me hice joyceano, eh, en serio, o sea, de verdad, no. Hay algunas cosas que me reprochan mis amigos, ¿no? Por ejemplo, me reprochan mucho que en música, yo me vaya
King Crimson, por Yes, por cosas complejas que son, ¿no? Densas, ¿no? Mis hijos mismos decían, papi, qué denso eres, ¿no? Pero esa densidad, te juro que a mí me suena de lo más atractiva, me emociona, donde hay gente que ve frialdad y yo veo maestría, veo lo que yo quiero ser, ¿te das cuenta? Entonces me fascinó, me agarró, no sé, del cuello, del corazón, del cerebro, de todos lados a la vez. Y ya no lo pude dejar de leer ni releer. Y está acá, mira, ahí, a ver, ahí, toda esta sección de acá son las versiones de Joyce. Y este es el lado de los dioses, ¿no? Acá atrás mío tengo a los dioses protegiéndome. A la izquierda los libros de los amigos, a la derecha los autores que no son mis amigos, pero son grandes autores. Entonces, como protegiéndome, siempre está él ahí detrás, ¿no? Detrás mío. Eso es. Gracias a Eduardo Chirinos. Que también, bueno, además de poeta, otro asiduo traductor, ¿no? Ahora que hablamos de traducciones. Sí. Y a mí común, el querido Eduardo. Bueno, para entrar a hablar de la poesía, sin duda Joyce es un poeta enorme. Sin embargo, claro, cuando uno hace la comparación con su obra narrativa, es ahí donde alcanza pues los ribetes más, o las cumbres más pronunciadas. Sin embargo, es algo muy interesante ahí en tu prólogo, que es que la poesía, además de ser ya, digamos, de una gran poesía per se, permite vislumbrar zonas en su propia narrativa, ¿no? Quisiera que me hablas un poquito sobre eso. Sí, mira, Joyce nunca dejó de ser poeta en realidad, porque el Ulises y sobre todo el Phineas Wake puedes leerlo en clave poesía. En última instancia, lo que nunca dejó de ser ni siquiera es poeta, sino músico. Pound, en el ABC de la lectura, decía que el comienzo del fin de la poesía aparece cuando se deja de lado la música. Él creía en la melopoeia, ¿no? Creía en esta poesía mélica a los Safo, ¿no? Acompañada con flauta doble y con lira. Y pensaba que eso servía para darle a la poesía una fijación en lo musical que perderla ha sido una de las peores tragedias que le ha pasado a la poesía. Joyce es muy musical. Todos los poemas del primer libro de Camber Music pueden sonar a poesía romántica un poquito antigua, ¿no? Sin embargo, hay por ahí unos atrevimientos formales, sobre todo en base a neologismos, ¿no? Que es algo que va a experimentar muchísimo después en su narrativa, ¿no? Luego está la idea de estructurar el poemario en base a un ciclo vital, ¿no? El ciclo del día, el amanecer, el mediodía, la tarde, la noche. Y el Phineas Wake es eso, y también el Ulises, ¿no? El Ulises es un ciclo de bueno, casi 24 horas, ¿no? Entonces, como que ahí hay una constante, ¿no? Luego los neologismos y sobre todo la memoria musical es algo que va a ejercitar mucho Joyce. Cuando lees en su idioma original, por ejemplo, el Phineas Wake o el Ulises, menos el retrato del artista o Dublineses, ¿no? Pero sobre todo esas dos obras, te das cuenta que hay aliteraciones constantes, ¿no? Entonces, casi nunca pensamos en aliteraciones en las novelas, por ejemplo, pero Joyce era muy consciente de ellas, ¿no? Y era consciente de los juegos, le encantaba jugar, le encantaba construir. Esto que hace la música, pues no, la música no es sino una serie de progresiones y repeticiones, ¿no? Entonces cada frase musical rebota en la anterior y proyecta hacia la otra. Y es más o menos así como él construye su narrativa. Entonces creo que en esencia eso es, para no explicarlo con mucha extensión ni entrar en profundidades lingüísticas, pero es eso, el oído de Joyce es musical y no puede evadirse de él, ¿no? El Phineas Wake ya es el abandono total de la, no sé si total, pero es un abandono bien radical de la narratividad. Hay una narratividad, ¿no? Muy oculta por ahí, pero ese retorno a la musicalidad, como decía Valéry, ¿no? Avant toute la musique, ¿no? Sobre todo la música.
¿no? Esto que era tan claro para los simbolistas, recuerda que no era muy lejano en el tiempo para Joyce, ¿no? Estamos hablando de 20, 30, 40 años de diferencia entre el surgimiento del simbolismo y el vanguardismo. Entonces, todo eso estaba por ahí dando vueltas, ¿no? El tema de la musicalidad. Aparte, el grupete, pues, de Joyce era ese grupete que hizo que Woody Allen hiciera una película, ¿no? Para juntar algunos. Claro, ahí faltaron Pound, faltó bueno, Elliot aparece un ratito en la película, pero imagínate estar escuchando esas discusiones, ¿no? Sobre métrica, poesía antigua, ¿no? Joyce además es un transgresor, ¿no? En su narrativa y en su poesía también. Comienza tímidamente, parece ser que en cambio Music es muy respetuoso, ¿no? Sobre todo de la rima, que fue una cosa muy difícil de traducir. Traducir rimas es sí, casi imposible, o sea, no... cuando ves esas traducciones que quieren respetar y rimar, no hacen la misma rima, hacen una rima en el idioma que están traduciendo. Y para eso tienen que modificar la frase, tienen que reconstruir el verso, y el resultado es penoso, se siente forzado, etcétera. Bueno, él es uno de esos autores que creía mucho en la rima, en el primer poemario y en el segundo también. Lo que pasa es que en el segundo pasa desapercibida por hay unos encabalgamientos que hace que corren el fin del sentido del verso casi hasta un tercio del verso siguiente o más adelante. Entonces, te pierdes un poco de la rima, pero está ahí, ¿no? Entonces, él mantiene mucho esta constante musical, pero transgrede en el lenguaje, con los neologismos, ¿no? Con algunas aliteraciones que él fuerza porque le gusta el sonido. No es muy correcto inglés, pero el sonido le importa, ¿no? Y en los últimos poemas ya su transgresión es temática también, ¿no? Es uno de los pocos poemas en los que he encontrado, bueno, salvo la poesía satírica o la poesía burlesca de los isabelinos, que he encontrado la palabra culo, ¿no? Con un uso tan grosero como lo hace Joyce, ¿no? En el Santo Oficio. Entonces hay varias correspondencias que habría que ver con cuidado. Para un narrador interesado en Joyce, la poesía de Joyce es carne pura, pues, ¿no? Tienes que leerla. Ujú. Claro, ahora que mencionabas esto de la música tan importante en Joyce, recordaba que justamente sobre música de cámara, tú citabas algo que él había dicho al respecto, ¿no? Que de alguna manera le gustaría que alguien musicalizara, me parece, si no me falla la memoria, pero al Sí, mismo tiempo tú hacías la analogía con Franz Zappa, digamos, ¿no? Que Joyce era el Franz Zappa literario, digamos, ¿no? sí. O Zappa sería El el Joyce Joyce, musical. claro, underground. Sí, y además más que underground porque Zappa es un Borges también, ¿no? Tú puedes encontrar en Joyce, en Zappa y en Borges una erudición en su arte espantosa, o sea, es pasmoso cuánto saben ellos del arte que están cultivando, ¿no? Frank Zappa puede tocar cualquier cosa y en mitad de lo que está haciendo, que suena maravilloso, mete un chiste horrible o un sonido espantoso y se ríe de lo que está haciendo, ¿no? A veces Joyce tiene ese juego también, ¿no? De burlarse de lo que está haciendo, de lo que él mismo está construyendo, ¿no? Por ejemplo, tiene poemas sobre una caída a causa de su glaucoma y su ceguera, ¿no? Y pensamos que está hablando de otra cosa, y hay un montón de erudición detrás, de referencias cultas, y el tipo se cayó, está narrando su caída, ¿no? Entonces, tienen esos juegos, ¿no? Los tres, ¿no? Borges también se debe haber divertido mucho con ciertas cosas. Ujú. Sí, ahora mencionabas esto de la rima. eh, y claro, tú has, digamos, en tu traducción, ya para hablar de tu traducción en sí, eh, has respetado las rimas, pero no solo las rimas, sino también la métrica, lo cual me parece, desde mi, digamos, ignorancia del tema, algo bastante complicado, ¿no? Sobre todo bueno, las dos cosas en realidad, ¿no? La rima, eh, desde el punto de la traducción, me recuerda, digamos, volviendo a la música, eh, que alguna vez contó Charly García que componía primero en inglés, justamente por el tema de las rimas, de las terminaciones del inglés, ¿no? Y luego Claro. trataba de hacer la traducción, digamos, en español. Ujú. ¿Cómo ha sido ese trabajo
de traducción en sí. Claro. Mira, en realidad opté por lo más simple, ¿no? La rima está muy pocas veces presente. A veces por ahí, por cuestión de suerte, coincide en que la traducción del verso permite una u otra rima. Hay pocas, en realidad, ¿no? Pero si tenía que optar por algo, optaba por mantener el metro, porque el metro, ¿no? Es un componente muy importante, tiene que ver con, es como la duración de la nota, ¿te das cuenta? Tú puedes tener, por ejemplo, un verso de 12 pies, de 8 pies, de 7 pies, es como tener una nota de 4 tiempos, de 2 tiempos, de un tiempo, en medio tiempo. Entonces yo opté por eso para mantener el esquema, el sonido del poema, ya que no podría mantener el tono. Es decir, la tonalidad del instrumento la iba a perder, porque es otro instrumento, es otra lengua. Imagínate, esto es como si yo estuviera tratando de tocar en una batería algo que está compuesto para piano, ¿no? Eso es más o menos traducir. Entonces, ¿qué haces? Más o menos tratas de recuperar la intensidad y la duración, que es, ya te da suficiente idea musical, ¿no? De hacia dónde va el poema, ¿no? Dicho sea de paso, Frank Zappa sí escribía partituras para batería, ¿no? The Black Page es una canción que él le dio en partitura a Terry Bozzio, y le dijo, acá está tu partitura, y ahora la voy a escribir para el resto de instrumentos. Y les hizo una versión alucinante. Bueno, esa es más o menos, ¿no? La idea. Al traducir hay una opción, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a perder y qué estás dispuesto a mantener? Y no puedes mantenerlo todo, o sea, no, es imposible, ¿no? En términos estrictos, Carlos, traducir es imposible, ¿no? En realidad no hacemos traducciones, hacemos, si quieres, versiones, lecturas, ¿no? Entonces, una traducción siempre es la lectura de alguien sobre ese autor desde su propia lengua, ¿no? Porque incluso tenemos que meternos en varias cosas, en su biografía, en su tiempo, en el uso del inglés en esa época. He tenido que usar diccionarios para apoyarme, porque todo traductor serio pues, se apoya en un diccionario también, ¿no? Y he buscado diccionarios antiguos, pues, ¿no? Diccionarios de 1920, la versión más antigua del Velázquez, cosas así, ¿no? Y del Oxford también, en fin. Es bien complicado. Entonces, opté por dar una versión que tratase de rescatar el tono de época en lo esencial, pero con algo de la sensibilidad contemporánea, que está sobre todo en las notas, ¿no? En las notas he tratado de acercar la lectura al lector, ¿no? No quería hacer notas eruditas, de véase página tal, tal, tal. En algunos casos lo hago. En algunos casos digo, este poema conversa con este capítulo, con este suceso, tal, tal, ¿no? Pero en realidad las notas lo que querían era mostrar lo interesante que era el poema desde la perspectiva de conocer al autor, ¿no? De dejarlo ver. La mayoría de veces un traductor no deja ver al autor, deja ver su propio lenguaje, su propia forma de interpretar, y hay que hacer una transformación. Tiene que ser como el parabrisas de un auto. El traductor tiene que estar ahí, protegiéndote del viento, de todo lo que se te viene por la carretera, pero dejándote ver. O sea, no tiene que opacar al escritor, ¿no? Al escritor en la lengua original. Eso hace tiempo lo intenté hacer con creo que con menos suerte que con esa traducción, porque era demasiado chico en esa época. Una traducción de Pound, de Lustra, y que ahora le corregiría algunas cositas, ¿no? Cosotas en algún caso. Pero creo que en ambas fui bien sincero en mi idea de no hablar como Carlos Arámbulo, sino que hable Pound, que hable Joyce, ¿no? Ese es lo más difícil del trabajo, creo yo, ¿no? La traducción. Ujú. Claro, porque conversando a veces con otro traductor, que es Ricardo Silva Santisteban, Bueno, justamente algunos traductores que más bien son más, optan por lo literal, digamos, ¿no? Por traducción literal. Lo sí. que, lo que en poesía a mí me resulta en realidad poco, no sé qué te parece a ti, pero poco afortunado, digamos, ¿no? Cuando la poesía está más cercana a la música y por consiguiente quizás Ujú, habría que optar como tú por la métrica o por la ujú, rima, ¿no? ujú. Sí, en Eh, realidad
Lo que dice Ricardo es muy correcto, pues, ¿no? Ricardo es un traductor maravilloso, él sabe muy bien de lo que está hablando, y de lo que hablamos cuando decimos que lo esencial es que el poema comunique lo mismo, y eso no significa que lo comunique con las mismas palabras, ¿no? Eso no es traducir, ¿no? Eso es un Google Translator, pues, ¿no? La traducción es otra cosa, es eh, incorporar el sentido del poema en la perspectiva de tu lengua y verterlo, ¿no? Claro, es que ahí está el problema también, Carlos, mira, ¿hasta qué punto estás dispuesto a traicionar, ¿no? Traductor, traidor, perfecto, ya todos sabemos eso, pero ¿hasta qué punto puedes traicionar y hasta qué punto no? ¿No? Algunas veces, algunos términos te piden la literariedad, ¿no? O sea, que seas literal, ¿no? Pero esas son contadas ocasiones, ¿no? O sea, hay muchas palabras que no puedes dejar de traducir literalmente, porque eh, del sentido del texto te obliga a ir a lo más simple, a la acepción más simple del término, ¿no? Pero hay otros momentos en los que hay muchas connotaciones, el verso es polisémico, es complejo, es denso, tiene varios sentidos. Entonces, ¿cuál le vas a dar? Ya, la idea es darle la misma variedad de sentidos en tu idioma. ¿Y qué término es el que se presta más para ese tipo de transformación? Ese es el trabajo. Entonces, a veces en esta edición yo discuto mis elecciones. Digo, bueno, acá yo puse esto, pero podría haber puesto esto o esto otro, pero esto me cambiaría el sentido de esta forma y de esta, por lo tanto, dejo claro al lector, mira, esto se podría traducir así, ¿no? Incluso en uno opté por la forma literal. ¿Por qué? Porque la forma literal repetía una aliteración, que era forzosa, ¿no? Entonces, es el poema el que te manda o no te manda, ¿no? No hay reglas exactas en poesía ni en literatura, o sea, nada es escrito en piedra, pero una cosa que sí es muy cierta es que en la gran mayoría de casos la traducción literal no funciona, pues. No es lo mismo, es imposible traducir literalmente. Ujú. ¿Y en qué medida, de alguna manera ayuda o no, dialogar con otras traducciones? Porque tú mencionas, algunas Sí. en las notas o en el prólogo, Ujú. algunas conocidas, por lo menos para mí conocía la de el profesor Zabaleta, Sí. gran autor de autores ingleses y Ujú. norteamericanos. Pero también mencionas la de Tonio Cisneros, que yo no la ubicaba. Claro. ¿En qué medida eh, ese diálogo con otras traducciones ahí pueden ayudar? Sí. Es muy útil. En mi bibliografía yo solamente he citado las que he tenido a la vista, ¿ya? Es decir, las que he visto, en algún momento tú haces tu traducción. La traducción es un acto de fe. La traducción no es una cuestión tan científica como parece, ¿no? Está muy cercana al arte mismo de la escritura. Entonces, en ese sentido es un acto de fe. Son decisiones que uno toma y a veces no está del todo seguro de por qué, pero sabes que el poema tiene que sonar así. Entonces, he visto algunas, y personalmente no he querido ver la de Zabaleta. ¿Sabes por qué? Porque fue mi profe. Fue mi profe y lo estimo demasiado. Entonces, me hubiera influido demasiado ver su traducción. Lo que sí utilicé fue una versión, las versiones que él hizo de dos poemas, ¿no? Que estaba en ese libro que él, que él creo que es de los 60, ¿no? Ese libro, un poco antes. Es antiguo, la traducción de la poesía completa que él hizo hace varios años. Y usé algunas, ¿no? La traducción de los dos últimos poemas de Chamber Music, por ejemplo, que son extraordinarios, ¿no? Y que tienen la versión de Cueto y de Cisneros también, ¿no? Esos dos mismos poemas tienen esas versiones. Aparte tengo una deuda de gratitud enorme con Zabaleta, pues, porque una vez me acuerdo, yo pasé ya exalumno de San Marcos por ahí, y de pronto se abre la puerta del salón y me llaman, Carlos, Carlos. Yo me volteo y era Zabaleta, pues, ¿no? Me decía, mira con qué estoy dictando clase, y me mostró mi traducción de Lustra, ya el corazón se me derritió. Entonces, hubiera sido demasiado compromiso sentimental de mi parte trabajar al lado de la traducción de
de Zabaleta, ¿no? De Carlos Eduardo. O sea, no hubiera podido realmente, ¿no? Tener una distancia objetiva respecto a su traducción. Y lo otro es que hay también una cosa que no menciono, hay varias que no menciono en la bibliografía porque, como te digo, es la bibliografía que he tenido a la mano y que me ha servido. Yo utilicé, por ejemplo, para algunas cositas de dublineses, mi versión obviamente en inglés, ¿no? Y también eh, la de Cabrera Infante, que está en la Alianza Editorial. Pero hay una que han hecho varios autores nacionales, ¿no? Entre ellos está Sandra Pinasco, Carlos García Bedoya, que me acompañaron a presentar el libro hace unas semanas, ¿no? Y bueno, también hay un texto de Zabaleta ahí sobre Ulinés. En fin, es una bonita edición que recoge a varios traductores de Joyce. Entonces, eso explica que yo no tenga ciertos textos en esa bibliografía que considero esencial para este libro. No esencial para leer a Joyce, obviamente sería bastante más amplio, ¿no? Uh-huh. Una pregunta así como para una reflexión entre paréntesis sobre la traducción. Recordaba, o sea, me recordé acabo de recordar, no con exactitud, pero sí el sentido de una opinión de Borges respecto a cierta traducción. En realidad, más que la traducción era su crítica a cierto poeta, ¿no? No recuerdo el poeta, así que se salvó. Pero él decía, alguien, no sé si fue Sábato o su amigo Bioy Casares que le pregunta por tal poeta y Borges le dice, sí, leí la traducción que hizo fulano, salvó el poema. Sí, bien de Borges, ¿ah? Irónico, ¿no? Mordaz, viejito Sí. malvado, ¿no? ¿Cómo comenta esas cosas? Puede pasar, ¿no? Mira, yo tengo ese comentario sobre, por ejemplo, Paul Auster, ¿ya? Paul Auster es un autor que a mí me encanta, es muy leído en español, al parecer muchísimo más de lo que es leído en Estados Unidos, ¿no? Y parece ser, yo he estado pensando por qué, qué razón hay, ¿no? Y dije, tiene algo que ver con las traducciones, son demasiado buenas. Y dije, ¿qué hay detrás de esas traducciones? ¿Por qué pueden ser tan buenas las traducciones de Oster? Y me puse a revisar un poco su biografía, ¿no? Ya interesado en él, creo que fue leyendo Diario Invierno o algo así. Y supe que había vivido en París y que había traducido mucho del francés y que leía mucho en francés. Ahí está, dije. La sintaxis del francés es idéntica a la del español, ¿no? Es la misma construcción. Entonces, él ha incorporado en su inglés la sintaxis francesa de alguna forma, y al traducirlo como la española es parecida, se le lee bastante mejor en español, ¿no? Puede pasar, ¿no? Puede ser también que seas un Nabokov que puede ser maestro en 3 idiomas, ¿no? Puede ser, pero algunas veces los traductores han tenido pues destinos infames, ¿no? O sea, hay gente que quiere colgarnos o desaparecernos, porque ¿cómo hicimos esto, no? Yo recuerdo que para este libro, por ejemplo, no sé de dónde me salió, hay no voy a decir el apellido, ¿ya? Para no ser incidente, pero hay un traductor que ha trabajado durante muchos años el Finnegan's Wake y el Ulises, ¿no? Tremendo trabajo. Y de pronto traduce algo así como dolor interior, ¿no? Y la frase es Agent Bite of Inuit. Y Agent Bite of Inuit es claramente remordimiento de conciencia. Entonces, mira cómo pierde fuerza, ¿no? El sentido es muy parecido, pero cuando alguien te dice remordimiento de conciencia, es esa cosa que está muerde y remuerde y remuerde, el sentido está ahí, además está en bite, que es morder, agent bite, ¿no? Es como que es cíclico o tiene que ver con unas edades, es como algo que se muerde eternamente, remordimiento, está clarísimo el sentido, ¿no? Y Inuit es conciencia, pues, ¿no? Es el conocimiento interior. O sea, si conoces dentro tuyo, es parte de tu conciencia, ¿no? Entonces, dolor interior, no, pues,
An Inner Pain sería eso, ¿no? Pero no Agent Bite of Inuit. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas pueden hacer que alguien que respeta y conoce medianamente el idioma del cual se traduce, salte del libro. O sea, te sacan por completo. Dicen, no, esto no puede ser, ¿no? Entonces, siempre es un riesgo hacer ediciones bilingües porque el traductor se expone, pero me parece honesto, pues, porque discutamos, pues, ¿no? Conversemos, ¿no? Puede ser que haya una mejor versión, de hecho la debe haber, ¿no? Pero, claro, que tengas una o tres diferencias de opinión respecto a una traducción no invalida toda la traducción de un libro. Entonces, entre traductores también tenemos respeto por eso, ¿no? Porque sabemos el trabajo que representa estar ahí, meterte en el mundo de otro autor durante tanto tiempo y abandonar el tuyo, ¿no? Es un acto de amor, realmente, ¿no? Ujú. Para ir terminando y justamente hablar de algo tan importante como la traducción, eh, si bien hay creo yo, una tradición de traductores peruanos, creo que importante, me puedo Mm, remontar hasta Solo Guren, el mismo sí, Carlos Germán Bel y ¿no? Ricardo Silva Santisteban, y luego más recientes. Sin embargo, no veo no sé cómo decirlo, no una industria, por ponerle un nombre, quizás sea mm, muy ambicioso, como sí puede haberla en Argentina, por ejemplo, ¿no? De claro, traductores. Sin embargo, me parece, para mí por lo menos, una gran señal que se publique tu traducción, y que creo que ahora hay un fondo justamente para promover las traducciones. sí. Sí, y eso llama mucho, convoca. Es decir, ¿por qué tenemos que vivir leyendo traducciones españolas? ¿No? Es casi un castigo. O sea, para mí cuando en vez de hey, dicen arfa, o sea, también me saca del texto, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos por más buenas que sean las traducciones, que contentarnos con recibir y no aportar, ¿no? Entonces creo que hay que seguir en este camino, ¿no? Eh, Ricardo Silva es un tipo espectacular, ha hecho un trabajo increíble. Yo me encontré con él en un aeropuerto X, en un viaje, solo los dos coincidimos, yo me regresé solo de un viaje, mi esposa se quedó por ahí, y él estaba en la misma, solo también, ¿no? Y justamente hablamos de esa traducción, ¿no? Y bueno, ¿cómo es él? Pues, ¿no? Pero llámame, mira lo que necesites, yo tengo este libro, este otro, lo de acá, lo de allá. O sea, es la generosidad absoluta, ¿no? Entonces ahí yo pensé, este señor es un traductor, ¿no? Ese es el tipo de generosidad del traductor. Pero también tiene que haber una cierta, un cierto egoísmo sano, ¿no? De decir, queremos nuestras traducciones, ¿no? Por ejemplo, Dios no lo quiera, se muere Ricardo, me muero yo. O sea, por ahí hay eventos aislados, pero tenemos que, yo creo que es una necesidad trabajar con textos fundamentales de la literatura. Ya conversamos frente con Sandra y con Carlos García Bedoya, traduzcamos los cuentos de Virginia Woolf, pues hagamos un trabajo en grupo, un trabajo en conjunto, ¿no? Pero ayornémoslos, pongámoslos al día, la sensibilidad nuestra, latina, peruana, no sé, quizás, bueno, no a la sensibilidad, ¿no? Pero digamos a la comprensión, ¿no? Acerquémosla a la comprensión nuestra. Y claro, también lo que pasa es que la traducción demanda mucho trabajo. Entonces, igual que la escritura, ¿no? No estoy denostando de la cantidad de trabajo de la escritura, ¿no? Pero es un trabajo bastante más de escritorio, de búsqueda, y consume muchísimo tiempo, y ese tiempo tiene que ser remunerado, pues, ¿no? Realmente. Entonces, el hecho de que existan premios para traducciones es bastante importante, es bastante importante.